hombres y mujeres que se han enamorado de Jesucristo, que han abierto su corazón, que han entendido su voluntad para con los hombres. Y si te paras un poco y lo piensas, ¿cuántos miles de hombres y mujeres han sido salvos? Porque unos cuantos locos han ido por el mundo predicando el Evangelio de Jesucristo. Y eso es una migaja de lo que Dios está haciendo, no solamente con Remar, sino con otros muchos ministerios, porque Jesús le dio una ordenanza a sus discípulos: id por el mundo y predicar el Evangelio. Y fueron y predicaron el Evangelio y fueron pasando la antorcha de una mano en otra hasta el día de hoy, que sigue vigente. Amén. Habrá hombres y mujeres aquí llenos del fuego de Dios, dispuestos a ir con esa locura de la fe por el mundo. Qué bueno que hay un Barahona que ha tomado una decisión, un desafío de fe, porque él va a Perú sin saber a dónde va, ni qué se va a encontrar allí, ni qué será mañana. Un poco así como cuando el Señor llamó a Abraham y saliendo de su tierra, su parentela, y no sabía dónde iba, pero salió por la fe. Y cuando yo salí de España, pues igual, yo iba a Costa Rica, pero Costa Rica no sabía ni qué era, pensaba que era un país como Madrid, imagínense. Y cuando llego allí me encuentro pura selva. Me dicen, no, si esto es la Suiza de Latinoamérica, y veía puros árboles nomás. Y bueno, y uno en esos desafíos de fe, pues uno va viendo cómo el Señor obra y va haciendo cosas que ni te imaginas, pero hay que dar los pasos de fe. O sea, ¿por qué hasta el día de hoy se habla de un hombre que salió de una barca y caminó sobre las aguas? ¿Es de loco eso o no? Que si te lo cuentan dices tú, ¿eso qué película de qué? ¿De Steven Spielberg? Pero si la Escritura habla de eso, es porque hubo hombres y mujeres que vieron y fueron testigos de lo que ocurrió allí. Que te lo creas o no, eso ya es otra cosa. Hay hombres que lo creen y hay hombres y mujeres que no lo creen. Pero Jesús le dio la palabra y le dijo, ven. Y él dejó su seguridad, su confianza, su lugar donde él se aferraba, que era la barca, y dice que salió de la barca y anduvo sobre las aguas. Luego, en un momento de lapsus, se dio cuenta de que era eso realmente loco, y cuando se dio cuenta empezó a hundirse y volvió a clamar al Señor: socórreme, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ese siempre con esa misma lucha, ¿no? De que siempre dudamos, ponemos en tela de juicio a las cosas del Señor. Y las cosas del Señor no son lógicas, son ilógicas, como un hombre que tira un palo al suelo y se convierte en una serpiente, o que ángeles descendieron. La Biblia está llena de milagros que es de loco, pero hay una fe que se activa, como dije el domingo pasado. Por la fe entendemos, porque si no tienes fe jamás entenderás las cosas de Dios, jamás, porque la razón y la lógica no se acomodan. Pero cuando tienes la fe de Cristo, entonces sí lo crees, porque por la fe entendemos que Dios constituyó el universo de lo que no se veía y hizo el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los animales, pero hay que tener esa certeza. Bien, vamos a presentar la palabra. Hoy quiero terminar con este tema, y el mes que viene vamos a empezar con un tema que no deja de ser menos interesante, que es: por gracia sois salvos. En el mes que viene ahora vamos a estar hablando: por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios, nada de porque soy muy bueno, porque le di de comer al abuelito, porque estoy en Remar. No somos salvos por eso. Es por la gracia de Dios. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos como cada mañana presentándonos con nuestras imperfecciones, como una iglesia que necesita cada día, cada mañana de ti, Señor. Nos reunimos, Señor, algunos por obediencia, otros por amor, porque necesitamos oír tu voz. Yo te ruego, Espíritu Santo, que produzca fe, la fe que salva, la fe que sana en los corazones de ellos, esa fe que proviene de lo alto, no una fe humana, carnal, de intereses creados. No, Dios mío, pon fe en ellos, Señor, para que crean. Dios mío, destapa sus oídos, porque la fe viene por el oír, y el oír tu palabra. Multiplica tu palabra en mi boca, Señor, y que sea de edificación para ellos. Salva, Dios mío, en esta mañana
En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver si podemos deshuesar un poquito este versículo, porque, claro, esto estaba ocurriendo allá, pero nosotros lo tomamos como ejemplo de lo que nos ocurre hoy, que es lo mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios usa todas las generaciones, los tiempos, los días, los meses, los años, y te habla, da igual. El hombre siempre es el mismo. Y dice así: estad pues firmes. Firmes. ¿Saben lo que es firme, no? ¿Quién ha hecho el servicio militar aquí? Atenta a la compañía. Firmes. Sin moverse. Nada de... ¿Qué pasó, mi capitán? Porque al tiro te vas al calabozo. Firmes, se ejecuta la orden. Hasta que den la orden de descanso. Pero aquí la palabra está diciendo: estad pues firmes. ¿Firmes en qué? En la libertad, hermano. Lo que pasa es que muchos convierten la libertad de Cristo en un libertinaje para hacer lo que a ellos les interesa. Cristo me salvó, Cristo me salvó, Cristo me salvó, y empiezan con su libertad, y ya empiezan a meterse donde nadie les llama. Y vuelven a enredarse en los mismos pecados que un día dejaron. Pero aquí el apóstol está diciendo: firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces nos tiene que llevar a meditar: ¿con qué me hizo Cristo libre? Con su palabra, con su amor. No con la religión, no con las tradiciones de las religiones o de los cultos, porque hay personas que le dan culto al culto, y el culto, y el culto, y el culto, y se hacen esclavos del culto. Se vuelven hasta rutinarios y rancios los cultos. Pero aquí el apóstol está diciendo: firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Entonces ellos, en el Antiguo Testamento y hasta la época en que vino Jesús, eran hombres de religión. Ellos tenían que guardar la religión judía y tenían tradiciones, normas. El niño tenía que ser circuncidado al octavo día, pues, según la ley de Moisés, creo que era. Y ellos tenían todas esas tradiciones arraigadas, pero cuando viene Cristo y cumple la ley, ellos ya no iban a ser salvos por cumplir los rituales, sino porque eran salvos por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo y no por los méritos de ellos. Y eso se había convertido en una religión tan arraigada en el corazón de los hombres que ellos pensaban que estando en Cristo tenían que seguir guardando las tradiciones. Como hay algunos que son de Cristo y todavía andan con la postalita ahí en el bolsillo del Padre Hurtado, de la Virgen Santa, de no sé qué, guardando tradiciones que tienen de muchas generaciones. Pero tenemos que ser libres con la libertad que Cristo nos hizo libres. Con su amor, con su fe, con su esperanza, con su sacrificio. No con las tradiciones de los hombres. Y entonces Pablo le dice: ustedes quieren ser salvos por mantener sus tradiciones. De cierto te digo que si te circuncida, de nada te sirve Cristo. Es decir, si en seguir siendo un religioso que piensa que por medio de las tradiciones va a ser salvo, están equivocados, porque entonces de más murió Cristo. Y eso es lo que les pasa a muchos que están ahí sujetos a la esclavitud de la religión, pensando de que guardando los rituales van a ser salvos. Y entonces lo que hacemos es menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ¿quién de nosotros puede cumplir la ley? Ninguno. Él la cumplió y Él padeció para librarnos de la ley, porque la ley mata. Y entonces dice: y otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hermano, y no somos salvos por guardar los rituales de la religión. No pienses que por estar en remar o por estar en la iglesia ya eres salvo. Jamás, olvídate. Hermano, es que yo soy bueno y que yo hago esto. Esas son obras que están bien, pero que no salvan a nadie. Entonces estos hombres pensaban que al guardar la ley que fue dada por Moisés, ¿verdad? Ellos pensaban que haciendo eso podían, pero estaban
excluyendo del sacrificio de Cristo al guardar la ley. Y versículo 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, con E mayúscula, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, vamos a dejarnos ya de ser religiosos, que yo soy pentecostal, que yo soy de la iglesia adventista, que mi pastor allá es mejor que el de acá, porque eso, hermano, circuncidado o incircunciso, eso no va a ningún lado, sino la fe que obra por el amor. Es decir, Dios puso amor en mi vida y ese amor que ha puesto en mi vida actúa en fe en todas las cosas que yo hago. Porque ¿de qué nos sirve hacer las cosas por fe si no hay amor en nosotros? Nos volveremos unos religiosos, unos rancios. Seremos una carga pesada al ministerio de Cristo. Sino la fe que obra por el amor. Yo tengo fe y estoy continuamente actuando en amor. Claro, uno se queda pensando y dice, ¿por qué murió Cristo? ¿Por obediencia o por amor? Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios dio por amor. Y yo doy mi vida por amor. No por intereses creados, no por estar en remar o como diciendo, Señor, si estoy en remar 40 años me salvo. No, porque yo conozco gente en remar que llevan toda la vida y están más condenados que el diablo. Porque su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de hablar los delata. ¿Entienden? Que no por ser judío ya eres salvo. A los que les reciben, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si no les recibe, pues obviamente estás perdido. Entonces dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces estamos viendo una fe que está activa y que es impulsada por el motor del amor. Cuando leemos 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, nos damos cuenta de que ese amor es muy difícil practicarlo. El amor es sufrido. Por amor se sufre, hermano. El amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, no hace nada indebido. Y empiezas a leer 1 Corintios 13 y dices, wow, el listón está un poquito alto. Pero es un amor que es eterno, hermano. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 31. Así que yo creo que remar es un ministerio que en fe actúa porque es impulsado por el motor del amor. Vemos tantos países que están allí, hombres y mujeres que han entendido y que están firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Porque claro, ¿qué quieres que te diga? Veo algunos que son librados y no se mantienen firmes en ese amor, sino que usan esa libertad con la que Cristo los hizo libres para volver a esclavizarse. Y es curioso porque cuando uno queda libre de las drogas, de la delincuencia, de cualquier atadura que tenía, vuelven al mismo lugar de donde salieron. Que es un poco lo que le pasa a nuestro hermano Barahona, que decía en su testimonio de que iba al barrio y veía lo mismo. Y yo digo, ¿y para qué vas allí de nuevo? Vive en la libertad que Cristo te ha hecho libre y camina por fe y verás que el camino de la fe es algo impresionante. Verás cosas que dirás, wow. Algunos en remar han viajado más que en toda su vida. Algunos por malos, otros por buenos. Son tan malos que lo van trasladando de una ciudad a otra y van conociendo todo Chile, porque no lo quiere nadie. Ya, hermano, para reciclaje, ya, hermano, para Valparaíso, ya, hermano, para Concepción, y así anda. Pero hay otros que son de los que dicen, hermano, cuenta conmigo, y entonces son enviados.
Ahora se va el chiquito a Ecuador, allí un par de meses, a aprender. Un desafío de fe para él. Y me decía ayer en la oficina, hermano, yo quiero crecer. Y yo lo veía y digo, bueno, pero ya tienes 30 y tanto, hermano. Y luego le digo, ya, hermano, ya entendí, tú quieres crecer en la fe. Ya. Es una broma, con respeto sí. Y qué bueno que tenga un desafío de fe, de ir, decir, bueno, no sé a dónde voy, pero yo sé que Dios me va a mostrar cosas maravillosas para mi crecimiento. Pero los desafíos de fe tienes que tenerlos tú. Tú eres el que tiene que salir de la barca, no que te empujen. ¿Entienden? Tú decides qué tipo de persona eres, de los que son enviados o de los que son empujados. En fin. Yo, a modo de testimonio, fui cambiado de ciudad en ciudad por testimonio. Te envío a un obrero para allá. Y donde me ponían, ¡bum! Fiel al Señor. 1 año, 2 años. Y iba pasando el tiempo. Y no sé qué será mañana. Pero sí sé que ha sido un camino de aventura en el Señor. Amén. Lucas 22:31. Vamos a ver otro pasaje bien interesante. Porque estas son cosas que acontecieron y se quedaron escritas como ejemplo para nosotros. Y dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Satanás pidiéndole autorización a Dios, diciendo, dame a esos discípulos tuyos que los voy a zarandear. ¿Saben lo que es zarandear, no? ¿Han visto el árbol cuando quieres tirar la fruta? Le metes un meneo así y caen todos los frutos que están medio maduros. Dice, dame a esos creyentes tuyos que los voy a zarandear. Les voy a dar un meneíto para zarandearos como a trigo. Y aquí hay una advertencia de parte del Señor. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos y ha sido autorizado. Si eso le pasó a ellos, ¿piensas que nosotros no vamos a ser zarandeados? Sí, hermano. Vamos a ser zarandeados. Y ahí probaremos nuestra fe. Y dice así, versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Es decir, nos pueden quitar la fe. ¿Sí o no? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, porque hay momentos en la vida donde vamos a pasar por unas situaciones de crisis, de depresión, de muerte, de enfermedad, de tristeza, de pobreza, de lo que sea, donde la fe tiene que ser vigente ahí. Porque si esa fe no está vigente ahí, entonces pereceremos. Yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y ya conocemos la historia de Pedro. Pedro estaba allí calentándose en la fogata con los incrédulos y entonces saltó uno y le dice, oye, yo te conozco a ti, tú no eres esos de los canutos, esos que estaban por ahí predicando. Y yo, no, yo no. Y maldijo al Señor, negándolo. Y negar al Señor se puede hacer de muchas formas. Y entonces dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y he puesto aquí que si no hay una motivación correcta, podemos negar al Señor. Pedro seguramente estaba siendo impulsado por sus emociones, diciendo, no, Señor, yo contigo me voy hasta la muerte, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Yo aquí. Y todos hemos pensado así alguna vez. ¿Cuántos dicen amén? No, ahora no me muevo más de Cristo y sin embargo hemos sido zarandeados por la prueba y hemos abandonado la lucha. ¿Cuál es la motivación de tu corazón para permanecer firme en la fe que un día Dios puso en tu corazón? Porque hay personas que están motivados o influenciados por no sé, por las riquezas, por la economía, impulsados por el ambiente de fe. Y cuando se ven solos, como no tiene fe, porque viven en una fe comunitaria, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y todos se mueven en ese amén. Pero cuando estás tú solo y tienes que decir amén, es diferente. Y muchos se mueven en esa fe comunitaria. Yo te llamo hermano, tú me dices hermano, pero cuando tienes que ser hermano no lo eres.
¿Me estoy explicando? Y eso es lo que pasa muchas veces. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque la motivación de él era sentimental. Él quería estar con el Señor, él quería dar su vida por él, pero era muy motivacional. Cuando tuvo que dar la vida, no la dio. Cuando tuvo que dejar de robar, siguió robando. Cuando tuvo que dejar de mentir, siguió mintiendo. ¿Entiende? Entonces, si somos de Cristo y tenemos la fe de Cristo, esa locura de la fe nos lleva a decir, aunque esté solo, aunque esté acompañado, siempre tengo que estar en la verdad que es en Cristo Jesús, en esa libertad con la que Cristo me hizo libre. Claro. Y cuando estemos solos, ahí probaremos nuestra fe. ¿Se acuerdan que Jesús, después de que fue bautizado, dice que fue guiado por el Espíritu al desierto? ¿Por qué lo llevó a un lugar desierto? ¿Qué tentación hay allí, hermano? Yo creo que hay más tentaciones en el mall, donde van todas las minas, donde hay plata. Se lo llevó al desierto, hermano. ¿Por qué al desierto? Porque el desierto es un lugar solitario. Y a solas es cuando se te va a ver realmente de qué estás hecho o de qué estamos hechos. Entonces casi todos los pecados se hacen a solas. En tu lugar solitario, en tu desierto. Porque hay pecados que no son públicos, no se hacen públicos. ¿Cuántos dicen amén? Pero en tu lugar de a solas, ahí es donde vas a ser probado o donde vamos a ser probados. Y es ahí donde el Señor nos dice, yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Es decir, cuando estemos en esa prueba, en esa situación, la fe, es decir, lo que creemos o en lo que hemos creído nos tiene que fortalecer para superar esas pruebas. Amén. Y dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces que me conoces. Entonces, la motivación de él era emocional, era impulsiva, como muchos de nosotros, que a veces queremos hacer muchas cosas para el Señor, motivados por un ambiente de fe. ¿Cuántos quieren ir a las misiones? Y todos decimos, amén, hermano. Y cuando a la semana siguiente le digo, oye, prepara tus cosas que te vas a Perú. No, hermano, todavía no, porque tengo cosas que hacer. Me he comprado un carro nuevo, me voy a casar. Siempre hay un sinfín de... Entonces somos como Pedro, influenciados motivacionalmente. Nos da un brote de fe así espontánea, pero es una fe momentánea, que sale el sol y la seca. Pero tenemos que aprender a estar en esa fe. Por eso es importante, hermano, que oremos los unos por los otros. Yo necesito de tus oraciones, porque estoy continuamente sujeto a pasiones, sujeto a tentaciones, sujeto a... Estoy desprotegido, no sé si me entienden. Yo y muchos de los pastores que están como cabeza aquí, ¿a quién te crees tú que levantó los problemas? ¿A quién? ¿A ti? ¿Al primero que buscan? ¿Quién es el responsable de remar? Y yo sin comerlo ni beberlo, me pasan el cuchillo. Pues si yo no he hecho nada. ¿Me entiendes? Pero soy la cabeza visible y las cabezas visibles son las que hay que cortar. Entonces estamos siempre sujetos a tentaciones, a pruebas, a luchas. Por eso debemos de orar los unos por los otros. Amén. Entonces yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Vamos a estar orando por Barahona. Vamos a encontrar con un mundo diferente, personas diferentes, comidas diferentes, ambientes diferentes, y él tiene que hacerse al Perú. Ahora ya no está entre chilenos, ahora está entre peruanos. ¿Me entiende? Yo soy español, canario, y estoy en Chile y me hago la idiosincrasia chilena. ¿Ustedes han experimentado eso alguna vez? ¿Verte en un país solo? Sin compatriotas a tu lado. Eso produce como una especie de energía. Hombre de Chile, bacán. Eso es algo que hay que experimentar, hermano. No de turismo, no de turismo. Hablo de estar allí, donde las papas queman,
y decir, wow, y te dicen, ¿y tú de dónde eres? ¿Sabes lo que me dijeron la primera vez que llegué a Perú? De misionero, yo iba ahí con mis folletos y iba todo espiritual. Buenas tardes, hermano, somos del Ministerio Remar, un ministerio. Me dice, oye, ¿tú eres español? Digo, sí, con mucha honra. Dice, ustedes son los que nos robaron el oro, dice. Digo, yo no sé. Y saltó el otro por allí, sí, porque ustedes, los españoles. Y yo digo, no sé. Como decía el Bombo Fica, no sé. No sé. A lo que voy es que nos vamos a ver solos. ¿Te imaginas un chileno en Bolivia? Ustedes nos robaron el mar, hermano, y el Laguna La Lala, y yo no he venido a eso, yo he venido a predicar el evangelio, he venido a hacer el bien, he venido a ayudar, he venido a tal. Pero el punto es que es un poco lo que le pasa a Pedro, que él tenía una fe, él era de un grupito, de un remanente que había levantado, y de repente se vio en un ambiente negativo, donde empezaban a acusarle que tú eres cristiano, que tú eres de seguidor de Jesucristo, eres esto, y cuando su fe tenía que estar vigente, le faltó su fe. Y salió huyendo y maldijo al Señor. Y ahora estamos en un ambiente de fe, de hermanos en la fe, y yo digo amén, y todos dicen amén, y nos sentimos protegidos, nos sentimos cubiertos, porque somos un rebaño. Pero cuando salga y estés entre los incrédulos y te digan, tú eres cristiano, a ti te han lavado el cerebro. Tu fe o mengua o tu fe se activa. Y la locura de la fe es mantenernos firmes, sin titubear, firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, en la obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Pero es tu fe la que se tiene que mantener activa ahí fuera. Que no sea motivacional, que no sea emocional, sino que sea una fe sólida, que sabes en quién has creído, que sabes que Dios está contigo. Aunque pases por valle de sombras de muerte, como decía David, aunque pase por valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Algunos se guardan la fe enseguida en el bolsillo. Le aparece una mina y guardan la fe, se ponen minos. ¿Me están entendiendo? O eres o no eres. No hay marcha atrás. O eres de Cristo o no lo eres. Fin. Pero yo he rogado por ti, hermano, para que tu fe no te falte. Qué bueno que hay hombres y mujeres que están orando por nosotros, al igual que nosotros por vosotros. Amén. Marcos 5:24. Marcos 5:24. Aquí también es interesante ver lo que le pasó a esta mujer. Y le pasó a esta mujer. Pero yo sé que aquí hay hombres y mujeres que también les puede pasar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que también les puede pasar, porque es la actitud con la que tú te acercas. O te acercas. ¿Han visto esos que se ponen a hablar por ahí en las plazas? ¿Tú cómo te acercas? A ver qué chistes está contando, ¿no? Ahí en la plaza de armas siempre hay unos que cuentan chistes. Tú te acercas a ver cuáles son los chistes. Luego ves a un predicador y te acercas a ver qué cosas está hablando. O de repente eres de los que huye. No me interesa lo que habla ese loco. Pero ese loco tiene una fe que está loca. Y dices tú, ese está loco, pero él actúa en la locura de la fe. Y dice así Marcos 5:24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Vamos a usar un poco la imaginación, ¿no? Iba Jesús con sus discípulos y una gran multitud. ¿Ok? Allí un montón de gente y aquel hombre que decían, oye, ese es el que hace milagros, ese es. Y la gente pues a la expectativa a ver qué iba a pasar. Algunos estaban allí por ver el milagrito. Otros estaban allí porque eran discípulos de Jesús. Otros estaban allí porque eran famosos y querían sacarse una selfie con él. No sé cómo decirte. Pero allí había un hombre que era de mucha fama. Y la gente le apretaba. La gente quería saber qué era lo que decía ese hombre.
Y entonces dice, y le seguía una gran multitud y la apretaba, como cuando vas en el metro en hora punta. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido de muchos médicos. Yo a veces cuando veo a estos niños que están padeciendo cáncer, ¿han visto que le inyectan una cuestión ahí verde o no sé de qué color es, pero quimioterapia le llaman? Los niños llegan a un momento en que dices, quiero morirme, déjenme. ¿Lo han escuchado alguna vez? No solamente los niños y personas adultas, cuando pasan por esos traumas de los doctores, es horrible. Claro, es para un bien. Yo recuerdo cuando a mi hijo Israel lo llevé al médico con mi esposa, porque él tenía un síndrome, no sé qué síndrome es, porque él mira así como un poco de lado. Estábamos averiguando a ver por qué el niño miraba así de lado y los ojos le saltaban. Y le hicimos toda una serie de pruebas para ver de dónde salía ese problema, ¿no? Y fuimos al oculista, le tenían que echar una vista para que se le abriera la pupila y le revisasen el ojo, los nervios, no sé qué historia. Y saca al médico así, era chiquitito. ¿Qué edad tenía, Judy? ¿Cuánto? Y el tipo sacó, ¿has visto esas pestañas, esas cosas que se ponen las mujeres en las pestañas para doblarlas? Ese aparatito. Y le hace así, ta, y pum, ta, pum, y parecía que los ojos, y yo veía allí a mi hijo llorando porque le habían puesto una droga, todo drogado, y se me partía el alma, hermano. Bueno, ustedes saben, los que tienen hijos. Y me sentía impotente porque el proceso para averiguar las cuestiones del ojo era ese, se te partía el alma. Así que yo me imagino lo que esta mujer sufría. Había padecido por muchos médicos con un problema de su menstruación, de la regla. Tenía flujo de sangre continuo y no le paraba. Imagino a todos los médicos allí hurgando y dan, tómate esto y no sé qué. O sea, era una mujer sufrida. Y más encima, en aquel tiempo, las mujeres que estaban con ese periodo eran rechazadas porque la ley decía que tales mujeres debían de apartarse. Quedaba como inmunda. Así que imagínense si hemos sido librados de la ley, de las tradiciones. Y aquella mujer, vamos, yo no sé si tenía que ir con una campanita o qué, pero aquella mujer estaba hecha polvo. Vamos a ponernos un poco en su lugar, ¿cierto? Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Sabes que hay muchas familias que les pasa lo mismo con el tema de sus hijos? Han ido a médicos, profesionales, han gastado todo, los tienen angustiados con la rehabilitación de su hijo y no han conseguido nada. Es más, les va peor. Les meten quimioterapias de medicina, de terapia del daño menor, terapias de sueño, los llevan al psicólogo, al psiquiatra y los dejan todos que parecen zombies. Han gastado un dineral en sus hijos, pero millones, he conocido algunos, millones. Y el joven iba de mal en peor. Este es el caso de ella, pero tu caso hoy es muy parecido. Es muy parecido. Y te va peor. Así que dice, antes le iba peor. Versículo 27, presta atención a esto, hermano. Cuando oyó hablar de Jesús. Esto es importante entenderlo. Cuando oyó hablar de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Cuando tú oyes el nombre de Jesús, produce esperanza en el corazón del hombre. Aquella mujer oyó que allí había un tal Jesús y aunque había mucha gente y aunque era presionado por la multitud, dice que ella vino por detrás entre la multitud. Yo no sé cómo habrá metido, quizás por la parte de abajo, entre las piernas. ¿Algunos se han colado en un concierto alguna vez? Yo me colaba así, ¿sabía? Se lo voy a decir para no lo hagan así, ¿eh? Como la gente en la entrada está presionada, apretada, yo me metía entre las patitas y como el de arriba solo está haciendo así, no se veía. Bueno, ahora hay mucha más seguridad, yo te hablo de hace un montón de años. Y siempre colaba y entraba. Y
yo creo que esta mujer, no sé cómo se habrá metido así entre las multitudes, que dice que vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Curioso, ¿no? Es una fe loca. Porque ella iba pensando y decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice que en cuanto ella tocó el manto, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oye, esto es de loco. La locura de la fe. Aquí esto me llama la atención porque la pregunta es, ¿cómo nos acercamos nosotros a Jesús de Nazaret? La mayoría dice, ¿cómo que rezando mi hijo va a dejar la droga si he intentado con médicos profesionales, psiquiatras, psicólogos y un montón de historias? Y esta mujer tan sencillo como que ella iba pensando, dice, si tan solo tocare su manto seré salva. Algunos vienen al culto a buscar del Señor y están pensando, parecen búhos, a ver si pasa algo, pero no vienen con la actitud de la mujer, diciendo, Señor, hoy va a pasar algo, a lo mejor no voy a ser sanado yo, pero ese va a ser sanado porque está peor que yo. Sánalo, Señor. ¿Me entiende? Pero tenemos que venir con la actitud de decir, Señor, hoy va a ocurrir algo. Pero ¿cómo venimos al culto? Piénsalo. Con el celular encendido, si el Facebook suena. A mí me pasa, y soy el pastor. Así que yo creo que a ti también. Pero yo sé que vengo muchas veces diciendo, Señor, hoy va a obrar. A mí me pasó algo una vez que me dejó muy marcado, porque yo vine al culto y para mí era un culto más. Y encima, éramos poquitos, tal, y fuimos al culto rutinariamente y fue un culto visto desde una perspectiva natural, un poco fome. En vez de un culto de alabanza y glorificar al Señor, parecía un velatorio, ¿no? Señor. Esos cultos así medio fomeque, ¿no? Y entonces yo salgo de la reunión y le digo a uno, vaya culto más fome, tío. Y me quedo así mirando el hermano, me dice, jamás, hermano, diga eso del Señor. Y yo me quedé sorprendido. Todavía no era pastor, estaba como director. Pero yo estaba siendo honesto, era un culto fome, aburrido, de esos que estás esperando que termine para irte. Y yo dije eso, y él me amonestó y me dijo, jamás diga eso, hermano, porque que Dios no le haya hablado a usted no significa que no le haya hablado a otro. Desde que me dijo esa palabra, siempre he observado que si Dios no te habla a ti, Dios le habla a alguien. Tú puedes salir de aquí y decir, pucha, el pastor se tiró 2 horas, qué pesado, estaba aburrido y me fui. Pero quizás otro en su corazón estuvo diciendo, hoy me llevé la bendición. Porque es la actitud con la que tú vienes. No es la reunión. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, y esa es la fe. Y si creemos que Dios está entre nosotros, si a ti no te toca, habrá tocado a otro, porque aquí había mucha gente, pero la que se llevó la bendición fue aquella que vino creyendo que si tan solo tocó el manto, iba a ser salva. O sea, que es una cuestión de actitud. Y cuando tú te metes un poco psicológicamente en las mentes de las personas, te das cuenta de que hay una variedad increíble. Unos vienen por obligación, otros vienen a ver si termina, otros vienen porque mi hijo está ahí, yo soy católica y no sé qué. Empieza un poco como a estar al margen, pero dice cuando oyó hablar de Jesús, y la fe viene por el oír. Por eso tenemos que ser sabios, que las personas oigan de Jesús, porque su nombre produce fe, activa la fe de Dios en nosotros. Conozco gente que tiene fe para ser abogado y se tiran estudiando 10 años y luego son abogados. Ellos creyeron que podían serlo, pero era una fe humana que crees que lo puedes hacer y lo haces. Hay gente que es escaladora y tiene fe que puede subir a la montaña sin algo y lo suben. Pero la fe de llegar al cielo es otra cosa. La fe de creer a Jesús es otra cosa. La fe de que podemos ser sanados por Jesús es otra cosa. Eso hay que mantenerla siempre activa, que nadie te robe tu fe. Amén.
Y entonces dice que vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo creo que Dios sabe quién es de aquí el que le toca. Le toca así y le dice, Señor, Jesús. Sus discípulos le dijeron, ves a la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, Jesús buscando a ver quién fue el que le tocó. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tus azotes. Y volvemos a ver que hay dos tipos de salvación. Uno, que te salvas de tu azote, y dos, que eres salva y tienes la vida eterna. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hay gente que se van a llevar la sanidad, pero no se van a llevar la salvación. Y conozco gente que van a ser salvas, pero no han sido sanados. Lo de la sanidad, bueno, a mí me interesa más la salvación de mi alma. Amén. Así que, hermano, cuando oyes hablar de Jesús, queda sano de tu azote. Hebreos 13:7. Este es importante también entenderlo. Algunos dicen, no, es que eso es para el tiempo pasado. Yo creo que sigue vigente, pero depende de nosotros. La ciencia, la tecnología, el humanismo nos ha robado mucho terreno, nos ha robado mucho la fe. Porque en aquel tiempo, hermano, el mundo venía a la iglesia para ser sanado. Y hoy la iglesia va al mundo para ser sanado. ¿Ven la diferencia? Cuando alguien estaba enfermo, la Biblia dice, llamad a los ancianos de la congregación y úngelos con aceite y por la fe será sanado. Hoy, ¿a dónde vamos? ¿A los ancianos o al médico? En la época de Jesús, el mundo venía a la iglesia. Y hoy la iglesia va al mundo a buscar la sanidad. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque nos hemos debilitado en la fe. Y es un terreno que tenemos que volver a ganar. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Amén. Yo estoy hablándote ahora palabra de Dios. Pero aquí hay algo interesante que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué pastores me hablaron a mí la palabra de Dios? Y me pongo a evaluar la vida de esos hombres y digo, wow, fueron hombres y mujeres de testimonio para mi vida. Y curioso esto, mira, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, o sea, tener en cuenta cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, miren cómo ellos caminan, cómo crecen, cómo evolucionan, cómo se comportan, cómo hacen. Dice, e imitad ¿qué? E imitad su fe, no su pinta, su fe. Que hay algunos que van a una iglesia y son igualitos que el pastor. No, ese es de la iglesia de Gigi Ávila. ¡Alabado sea Dios! Y empiezan a imitar la forma, pero no la fe de ellos. Y hay una gran diferencia en eso. Entonces algunos quedan impactados y quieren ser como el pastor. Pero no está hablando de imitar al pastor en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de gesticular. Está diciendo que imitemos su fe. Porque él está viviendo en una fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, e imitad su fe. Y luego curiosamente dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué está diciendo con eso? Que si Dios actuó hace 100 años en esa persona, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y va a actuar de la misma manera en la fe de hoy. Porque Jesús es el mismo, no cambia. Entonces, cuando tú
ves que tu pastor se conduce como a Dios le agrada, que actúa como a Dios le agrada y que se mueve en la fe de Jesucristo, dice imitadlo. Pero ¿qué es más fácil imitar? ¿Al mentiroso o al que habla la verdad? ¿Al ladrón o al que trabaja? Entonces, ¿a quién tienes que imitar? Algunos meten la pata y dicen, ¿y él? O sea, y él como queriendo justificarse con el otro. Oye, justifícate con el que está caminando bien, el que está en la fe en el Señor. Enseguida quieren justificarse, eso déjaselo a los niños chicos. Es que él lo hizo. Y se justifican con el otro, imitan al otro. No, hermano, tenemos que aprender a imitar a nuestros pastores. Tenemos que aprender a imitar a nuestros responsables siempre y cuando ellos se mantengan en la fe de Jesucristo. Imitad su fe. Y cuando dice imitad, está diciendo tomad el ejemplo de cómo ellos se conducen, porque eso es un bien para tu vida. Yo intento conducirme lo mejor que puedo. Y qué bueno que haya gente que me imite y que tomen la parte buena de mí. Y si tengo algún error, alguna falla, por favor, no me imite. Toma la parte buena. Es que el pastor lo hizo. El pastor se tomó un vaso de vino, entonces yo también. Pero ¿te conviene tomártelo? ¿Me están entendiendo? Pero es que entonces imitan lo que no les conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, ¿qué imitamos? Lo que nos interesa. Pero dice, imitad su fe. Vale, quieres vivir como yo, pero no quieres caminar como yo caminé. Dejé a mi familia, dejé mi tierra, dejé mi parentela, me fui a otro país, he estado en 6 países, he trabajado con sol, eso no lo imita. Eso no. ¿Me están entendiendo? Queremos imitar a Jesucristo, pero nadie renuncia, padre, madre, hijos, hermanos. Entonces, la motivación de tu fe, ¿cuál es? Tomar el ejemplo de tus pastores de las bendiciones, pero no de las aflicciones. Y en remar es aflicciones, hermano. Aflicciones. Claro, es que es fácil imitar, lo bonito, Si yo te hablo de la obra no sé si hace 20 años, cuando yo llegué por primera vez a Chile, no teníamos casi nada, hermano. Teníamos un piojo eléctrico, una Suzuki de esas chiquititas sin puerta, que salía humo por todos los lados. Salí a ventas con los chicos la primera vez, señores, hay que trabajar así, y así me tiré meses. Compremos un vehículo y yo me iba en micro. En micro me iba y le daba el vehículo al chofer, vete a hacer direcciones. Necesitamos generar recursos, vaya a esta dirección, y iba direccionando a la gente. Hoy ven al pastor y lo primero que dice, el medio auto que tiene. Y no es ni mío, porque es de remar, lo que pasa es que lo uso yo como director. Pero la gente tiende a imitar lo que les interesa, pero no ven las aflicciones. Salía de mi casa con mi esposa, dejábamos a los niños a las internas. Imagínate, dejar tus hijos a una interna drogadicta. Y eran pequeñitos, ¿sí o no? Y cuando salía de mi casa se me partía el alma, veía a los niños allí llorando en la puerta. Y yo me tenía que ir a la oficina. Y salía a las 9 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Así por año. ¿Y hoy qué imitan? Lo que les interesa. Claro, pero los tiempos de aflicción no lo miran. Entonces, hermanos, dice, imitad su fe. Mirad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo. Si lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Que Dios no cambia. Entonces tus ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en el pastor. Porque yo también soy un hombre en debilidad y también puedo tropezar y caerme. Y si tu fe está puesta en mí, luego te justificarás diciendo, pues si el pastor hizo eso, pues entonces estamos perdidos. Pero si tu fe está puesta en Jesús,
entonces tú te vas a mantener firmes. Y lo digo desde ya, si yo algún día meto la pata por lo que sea, no te vayas nunca del ministerio porque cayó el pastor. En las batallas caen pastores, líderes, obreros, reyes, sacerdotes, caen de todo. Pero tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Entonces lo que estoy diciendo es que imitemos o tomemos el ejemplo de la fe de nuestros pastores. Qué bueno es que cuando vemos, por ejemplo, a Miguel Díez, al pastor Valeriano, a Miguel Mate, a John de Bolivia, a los pastores que están ahí en países y decimos, jolín, yo también quiero imitar eso, tomar el ejemplo de ellos y ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo. Y si lo hizo en ellos, también lo hizo en mí. Amén. Hebreos 24:24, vamos a ir terminando ya. Dice, algunos días después, veniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mire, esto es curioso también porque este rey oyó de la fe en Jesucristo, pero oía de una forma diferente. Yo quiero que vean las motivaciones por ejemplo, la mujer oyó de Jesús y dice, yo si toco su manto seré salvo. Pero luego vemos aquí a un rey, a un príncipe o a un hombre en autoridad que también oyó de Jesucristo por la boca de Pablo. Pero los intereses de este Félix no eran ser salvo, sino su dinero. ¿Ven la motivación? Quiero que veas esto. Y así hay muchos que están motivados por el dinero o por la bendición o por la no sé qué. Y dice, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, tú para ti, esto es de loco, esta fe es de loco. El juicio venidero, ¿a qué te suena eso? Que vamos a ser juzgados en aquel tiempo, en aquel día. Cuando el apóstol Pablo toca ese tema, el Félix dice, no me vengas con rollo, hermano. De la fe en Jesucristo sí, pero cuando se toca hablar del tema de la justicia, el dominio propio. ¿Sabes lo que es el dominio propio? Que puedas dominarte. ¿Sabes por qué eres un drogadicto? Porque no te dominas, no tienes dominio sobre tu cuerpo. Te dejas influenciar por tus emociones, por tu ambiente y no dominas tu cuerpo. Cuando habla del dominio propio y cuando habla del juicio venidero, que si no te dominas habrá un juicio eterno para salvación o para condenación, ¿qué hizo este hombre? Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, esperando también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Entonces aquí hay dos formas de verlo. Hay gente que va a escuchar de Jesús porque necesita de Dios, y hay gente que va a oír de Jesús porque hay intereses creados. ¿Me entiende? Este Félix escuchaba a Pablo, pero no le interesaban ciertos temas. Le interesaba que me pague y te doy una coima y para afuera. Pero no, Pablo no era de los que se dejaba comprar, ni los que le daba coima. Entonces, yo pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu motivación? ¿Oír de Jesús o tus intereses creados? Hay temas que te gustan y hay temas que no te gustan. Hermano, la justicia de Dios, que es sobre Jesucristo, el dominio propio que nosotros debemos de tener sobre nuestro cuerpo y el juicio eterno son temas muy importantes en la fe de un creyente. Y no podemos pasarla como hizo Félix. No, yo asuntos de plata. Hermano, 3 puntos que nosotros tenemos que tener presentes. ¿Te has puesto alguna vez a indagar sobre estos 3 temas? La justicia de Dios, el dominio propio y el juicio eterno. Pues es tiempo que entendamos que no tenemos que ser como este Félix, que estaba por el dinero y no por lo que era de Jesucristo. Así que, ojo al dato. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Tu sanidad y no tu salvación? ¿Tu economía y no el reino de los cielos? Entonces siempre atento. Amén. Hechos 26:16, y voy a terminar ya con estos 2 versículos. Dice, pero ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas de las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Dios quiera que hoy los ojos de muchos sean abiertos, para que se conviertan, ¿de qué? Para que se conviertan, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Pregunto, ¿hay alguien aquí en tiniebla? Eso es lo que está diciéndole el Señor en este pasaje. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos andan en luz aquí? La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Tú qué amas? ¿Amas más las tinieblas? ¿Amas más la fornicación, el adulterio, la borrachera, las orgías, las contiendas, la idolatría? ¿Amas más eso que a Dios? Pero cuando tú abres sus ojos, los trasladas del reino de las tinieblas a la luz. ¿A qué es de loca esa fe? Suena loco, ¿no? Que yo estoy en las tinieblas y que Dios me va a envasar de las tinieblas a la luz. Eso dice: te he puesto como ministro y como testigos para que anuncies estas cosas y los pases de las tinieblas a la luz. Pero ahora viene algo más fuerte, y esto predicarlo es una locura, porque mucha gente no lo cree, pero la Biblia sí lo declara. Y Jesús le da esta palabra a este hombre y le dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. ¿A quién? A Dios. ¿Tú sabes lo que es potestad? Tener una potestad. Cuando cambiaron de presidente, le dan una banda a la presidenta que le da potestad para gobernar el país. Pero aquí está diciendo, dice que cuando tus ojos son abiertos, ya Satanás no tiene potestad sobre tu vida y pasas de la potestad de Satanás a Dios. A que cuando suena esto, cuando se habla de Satanás y de Dios, suena raro. ¿Te suena raro, no? Pero fíjate lo que Jesús le está diciendo a Pablo: te voy a dar potestad para que los pases de Satanás, para que los suelte y los pases a Dios. Pregunto, ¿en qué rebaño quieres estar? ¿En la potestad de Satanás o en la potestad de Dios? Pero hay gente que lo va a entender y hay gente que no lo va a entender. Es lo que tú creas. Yo te voy a decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Primera de Corintios 16:13, y termino diciendo, como dijo el apóstol: velad, estad firmes. Otra vez la palabra firme. ¿Firmes en qué? En la fe. En lo que tú crees, hermano. Que nadie te robe la fe. Te la van a robar. A Pedro se la robaron. Yo he orado por ti para que tu fe no te la roben, para que no te falte. Dice: estad firmes en la fe. Pórtate varonilmente. Porque algunos se comportan como niños en vez de como varones. Pórtate varonilmente, hermano. Mantente en lo que has creído, en la fe. Y dice: y esfuérzate. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué habíamos dicho en Gálatas 6:5? Sino la fe que obra. ¿Por qué haces tú las cosas? ¿Las haces por amor o las haces porque hay otras intenciones, como el Félix, que era solo pura plata? Yo hago eso por la plata. No estoy hablando de Félix, estoy hablando de Félix. Félix, el de aquí, por favor. ¿Cuáles son las motivaciones de Félix? Sacarle plata al apóstol. ¿Cuáles eran nuestras motivaciones? Hacer las cosas por amor. Yo te voy a preguntar una cosa, hermano. ¿Tú por qué haces las cosas? ¿Por amor o por tus intereses? No sé cuáles son tus intereses. Puede que haya algunos intereses sanos, ¿no? Como por ejemplo, yo me estoy esforzando por mi familia, porque ya basta de ser un adicto, ya basta de ser un delincuente, ya basta. Una motivación buena. Pero hermano, que la motivación sea Cristo y que
sean las cosas hechas con amor. Si hacemos eso y no intentamos agradar a los hombres, Dios te va a bendecir. Eso es un hecho. Amén. Ponte de pie y no te vayas. Ahora viene una parte importante. Yo quiero orar por ti. Yo he orado por ti para que tu fe no te falte.